¿Sabes qué es un eclipse solar y de qué tipos pueden ser? Si quieres conocer más, quédate a ver este vídeo. Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol es tapado por la Luna. Para que se produzca, tienen que estar alineados el Sol, la Luna y la Tierra, y en este caso, la Luna queda en medio. En los eclipses lunares, te dejo el link sobre los eclipses lunares, también estaban alineados el Sol, la Tierra y la Luna, pero en este caso la Tierra era la que estaba en medio. Un eclipse solar puede ser de tres tipos: total, parcial y anular. Un eclipse parcial ocurre cuando la Luna no tapa por completo al Sol y lo que aparece es una media luna brillante. Un eclipse total es cuando la Luna cubre totalmente al Sol y estando de día, de repente se vuelve de noche. Un eclipse solar de tipo anular aparece cuando la Luna está a su máxima distancia de la Tierra, es decir, en el apogeo de su órbita. Entonces la Luna no puede tapar completamente al Sol y lo que se ve es una especie de anillo dorado brillante muy bonito. Como dato curioso, un eclipse solar solamente puede verse cuando hay luna nueva y no siempre que hay luna nueva, y esto es debido a que la órbita de la Luna y la órbita de la Tierra están inclinados algo más de 5 grados. Si no existiese esa inclinación, habría un eclipse solar cada luna nueva. Los eclipses solares a lo largo de la historia han servido a algunos científicos para realizar importantes descubrimientos. Por ejemplo, Halley descubrió que la Luna se estaba acelerando. En el siglo XIX descubrieron que existe helio en el Sol y Einstein, por ejemplo, resolvió un enigma acerca de la órbita de Mercurio. Y además los eclipses de Sol sirven para comprobar la curvatura de la luz, es decir, confirman la teoría de la relatividad. Cuando hay un eclipse de Sol nunca tenemos que mirar directamente al eclipse porque nos puede provocar graves problemas de visión. Si te ha gustado el vídeo puedes dar un like, hacer cualquier comentario o pregunta y suscribirte al canal. Gracias.